Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al sociólogo, conferencista, catedrático, el licenciado Cándido Mercedes. Muchísimas gracias por el honor. Muy buenas, placer compartir con usted nuevamente. Fíjese, don Cándido, estamos en un ambiente muy especial, muy movido, volátil en términos institucionales y políticos, a propósito de que también se inicia la carrera por el segundo año del mandato del presidente Luis Abinader a partir del próximo 16 de agosto. Y vemos una ola de reformas en términos institucionales, Código Penal, el Código de Trabajo de la República Dominicana, la discusión de las candidaturas independientes, entre otros temas institucionales importantes, pero el telón no ha bajado porque están las aspiraciones presidenciales de cara al 28, en un ambiente que se califica como prematuro, pero que no cesa en los partidos políticos. ¿Cómo usted ve este interregno, este trecho que aflora a nivel político e institucional en el país? Es muy triste lo que estamos asistiendo. Te dirá por qué. Porque en República Dominicana los partidos políticos se dan reformas, ellos se dan reformas, incluso reformas que no se corresponden con los niveles de la sociedad, de los avances de la sociedad, y reformas que no toman en cuenta ni siquiera de consenso. Por ejemplo, la ley dice cuándo comienzan las elecciones. Eso es en octubre del 2027. En octubre del 2027. Y parecería que estamos en la antesala del 2028. Eso tiene que ver mucho. La Junta Central Electoral debería ser mucho más fuerte, aunque ha trabajado bien, pero hay cosas que no ha llamado la atención. Porque ahí dice que cuando tú te postulas fuera de tiempo, hasta tu candidatura corre peligro. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Entonces, uno de los graves problemas de la sociedad dominicana, como dice la investigación que hizo Participación Ciudadana, es que nos hemos dado reforma, pero los partidos políticos siguen con la misma cultura y la práctica política del pasado. Y así no se puede. Entonces, República Dominicana, ¿por qué hicimos reforma? Que no nos diéramos elecciones cada 2 años. Cada 2 años, para evitar esto que estamos viendo ahora. Eso es inconcebible. En una sociedad de mediana intensidad democrática, eso no cabe en la cabeza de nadie, solamente aquí. Y la élite política, ¿qué hace? Que disfraza. Acuérdate cuando el PLD en el 2024, con anticipación de 2 años, hizo su primaria. No la llamaron primaria, pero al final, ¿qué fue? Fue primaria en términos de contenido. Pero ellos le buscaron el bajadero para que no la pudieran reprimir legalmente, pero al final legalizaron su primaria luego en octubre del 2023. Entonces, el presidente Abinader hizo muy mal, el día que ganó las elecciones, en vez de hablar por qué ganó y cuál era su proyecto en los próximos 4 años de cara al futuro, lo que hizo fue decir que, bueno, no voy. Eso está bien, no va, eso es muy bueno. Eso la historia lo va a recoger positivamente. Ahora, convocar a los potenciales candidatos. Eso no podía hacerlo. Eso le dio una ínfula. Eso es como tú a una gente con el ego elevado, elevárselo más. Una metáfora en este caso del ego. Entonces, de verdad que se quiere, y ahora me están diciendo que son 23 gente que desearían, que tú sabes que ahí lo máximo que hay, lo máximo son 4 o 5 que tú pudieras decir, sí, estos tienen potenciales de candidatos presidenciales más allá del puesto que ostentan. Pero 23 gente en el PRM. ¿No? En el PRM. Iguales son los otros que aspiran. Me dijeron así.
Y yo digo, insólito, si 23 me lo contaron. Yo ni lo quiero decir. Entonces, es penoso. ¿Y qué es lo penoso? Lo penoso es que ninguno de los partidos políticos tienen un proyecto de nación. Aspiran a estar en el poder. Porque en países como nuestro, donde no hay institucionalidad, estar en el poder da un superpoder, una supremacía del poder. Mientras en otros países el presidente es el presidente, pero no tiene esa supremacía y tiene que respetar los niveles institucionales. En República Dominicana no. Y eso hay que decirlo. Entonces, estamos en una situación difícil. Por ejemplo, yo estaba mirando, haciendo la tarea. Ya Juan Bosch, tan temprano como en el 62, hablaba del Código Penal. Ese código tiene 141 años. 141 años, Federico. Promulgado en el 1884. Correcto. Cualquiera se lo dice a un joven y dice, ¿cómo? 1884. Miren el mundo cómo ha cambiado. Estamos hablando de 141 años. Claro. Un siglo y medio. Y hace un siglo y medio, esto no era ni país, prácticamente. Ese Código Penal tiene 20 años en el Congreso. Ya se hablaba en el Congreso, lo mandó hasta Jorge Blanco en el 83. Y eso está ahí todavía. ¿Y qué te indica eso? El enorme atraso de la clase política de República Dominicana y de la élite del poder de la riqueza. ¿Por qué? Porque ellos deberían empujar con fuerza. Entonces los actores empresariales creen que el único ámbito que le toca a ellos es el ámbito empresarial y allí donde lo puede afectar en términos económicos. Y no es así. Esta es una sociedad de mercado y en ese código hay muchos delitos del siglo XXI que no están en el siglo XIX. Problema de la ciberseguridad, el problema tecnológico. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, pero no está. Ahora bien. El cibercrimen. Cibercrimen. Sí. Bien, ahora bien, el hecho de que necesitemos esos, es verdad. A veces tú tienes que decir el que espera lo mucho, espera lo poco. Porque en aras de la necesidad de un nuevo código, tú no puedes permitir, como dice Participación Ciudadana, que el nuevo código del siglo XXI en su tercera década vaya a ¿qué? Afectar los derechos humanos, vaya a propiciar la corrupción, vaya a propiciar la falta de igualdad y acceso a la justicia, si se aprueba como la primera lectura que se hizo. ¿Cómo así, Cándido? ¿Y cómo tú le vas a dar exención de delito penal a las iglesias, a los ayuntamientos? Oye, ¿cómo es? ¿Quedan exonerados de delito penal, de responsabilidad penal? Nadie que viole la ley puede quedar exonerado. Y la igualdad tiene que ser igual ante la ley. Entonces, la Constitución lo establece también. Entonces, eso está ahí en ese que leyeron. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, Federico? Es que la clase política está tan pobre en términos de ideas y de contenido. Mira, por ejemplo, en el 1992 teníamos el código del 1951 de Trujillo, ¿te acuerdas? Se necesitaron 33 años para tener el actual del 1992, que hoy tiene 33 años. Pero en el 1990-92, Balaguer creó una comisión de brillantes juristas. Lupo Hernández Rueda, intelectual, pero súper brillante. Poeta, escritor, ensayista, todo eso. Don Rafael Alburquerque de Castro. Brillante abogado, jurista, laborista. ¿Está bien? Un hombre de un gran prestigio. Y Milton Rey Guevara, un intelectual. Ok. Crearon la base del código. En una reunión en Jarabacoa, se reúnen con los empresarios, Los empresarios no estaban de acuerdo con tal cosa. Rafael Alburquerque se reúne con el presidente de la República de entonces, Joaquín Balaguer, y le dice, señor presidente, tal cosa, los empresarios no están de acuerdo con esto. Ok. Para el Congreso. Señores, cuando tú vas a modificar algo y hay actores que son contrapuestos, el poder político a través del Estado decide. Tú no puedes dejar que actores en sillas distintas
del lado contrario se van a poner de acuerdo en todo. Alguien tiene que decidir al final. ¿Y ese alguien quién es? El actor político en función de qué? De los beneficios de la sociedad. Balaguer dijo, llévalo y vamos a aprobarlo. Y lo aprobaron por encima de quién? De los empresarios en ese momento. Vino Danilo Medina, 8 años una comisión en INTE. La presidía Rolando Guzmán, el rector de INTE. La comisión para el Código Laboral. Tú sabes lo que es 8 años reuniéndose. Eso, si tú lo mides en costo de horas hombre involucrada en esos 8 años, oye, perdido. ¿Por qué? Porque eran empresarios y trabajadores. No se pueden poner de acuerdo en todo. ¿Por qué? Porque son intereses distintos. Al final el Estado, como uno de las 3 patas, tiene que decidir hacia dónde se va. Lo que él cree en ese momento que más le conviene a la sociedad. ¿Me sigue cómo es? Entonces ahora eso está en el Congreso. En el Congreso, el consenso de que la cesantía, ok. Pero entonces, la primera lectura del Código de Trabajo viola ya acuerdos establecidos con el sector empresarial. Eso no se hace. ¿Cómo que? La conciliación ya estaba aprobada por todos. Entonces, hoy en día estamos tan modernos que cuando tú haces modificaciones así, tú buscas cuáles son los actores sociales, lo que se llama el poder del conocimiento, la gente que tú respetas, que tú admiras en términos de conocimiento y ético, que ayuden a construir el basamento para poder discutir. Por ejemplo, para que tú entiendas, el presidente de la República acaba de mandar un anteproyecto de los juegos de azar. Cuando yo vi la comisión que está ahí, ya yo lo aprobé. ¿Y por qué? Oh, ahí está Federico Lalane José, que usted lo conoce. Un hombre más serio que yo no he visto hombre tan serio como ese. Ahí está Bernardo Vega. Ahí está el obispo de Higüey, Jesús. Ahí está Juan Valle. Ahí estaba mi amigo Francisco Álvarez Vardés. O sea, cuando tuvo una comisión así, Nelson Espinar redactaron ese anteproyecto. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, podrá modificarle una coma, un punto y coma, pero yo lo apruebo. Porque son gente que generan confianza. Por la legitimidad. Le dan la legitimidad ética y de conocimiento. Porque el conocimiento es poder. Fíjate que tenemos más de 15 años alrededor del Código de Trabajo, pero yo no he visto que ningún poder ejecutivo, ningún presidente de la República ha creado una comisión de notables, intelectuales, expertos en esa área, para que sea lo que negocien. Los congresistas podrán haber intelectuales en el Congreso, supóngase, pero tú no eres experto en todo. Hay diputados que no son intelectuales, que no son profesionales y que no son expertos en el área laboral, como hay congresistas que no son expertos en problemas de delito ni nada. Son congresistas. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan expertos que lo auxilien y que la sociedad sepa quiénes son los que le están dando seguimiento y discutiendo. Porque yo tengo la plena seguridad de que tienen que haber abogados, expertos, pero la sociedad necesita para ver, por ejemplo, cuando se habló de las candidaturas independientes, yo vi que Flavio Darío Espinar dijo no. Escribió 2 artículos de páginas enteras en Diario Libre en contra de él. Después vi a Cristóbal Rodríguez, escribió y fue a televisión en contra. Y después vi, ¿tú sabes a quién yo vi? A Olivo Rodríguez Huerta. Dije yo, no. De los 3 mejores abogados que tiene este país, 3 intelectuales. Los 3, para mí, hombres de Estado. Que aquí no hay casi hombre de Estado. Flavio Darío Espinar fue embajador en Washington, en el gobierno de Leonel. Y después fue consultor jurídico en el gobierno de Danilo Medina. Pero mañana lo puede llamar Abinader y él le va a servir a su país
con la misma integridad, la misma entereza, la misma dignidad y el mismo honor. Esos son los hombres que este país necesita. Mira, ahora mismo el presidente acaba de llamar ¿a quién? A Magín. Y el debate tan penoso y triste, tan gris en la sociedad dominicana, que muchos te dicen, pero buscó un hombre del PLD. Magín no es de PLD y si lo fuera no importa. Su avar, su credencial, su expertise, su experiencia, lo que ha hecho, independientemente de qué partido esté, él es dominicano. Y si él está en la actitud, la disposición de servirle a su país desde ese nuevo puesto, bienvenido sea. Uno de los graves males, Federico, de este país es la relación política y clientelismo. Ese no se fajó en la campaña, eso no nos ayudó a subir. No, el que va a ayudar es el que tiene más competencia, más sensatez, más equilibrio, más espíritu de resiliencia. Esas son la gente que estamos buscando. Pero Magín fue viceministro en el gobierno de Hipólito. Nadie lo dice. Es que no tiene que ver. Hay gente que no tiene que ver. Es a su país que le están sirviendo y no van a hacer lo mal hecho. Y eso es lo que buscamos. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar. Y por eso me da pena que estemos en casi una campaña adelantada con 3 años, ¿eh? Y algunos políticos la disfrazan de que están ¿en qué? En labores internas. En labores internas y todo, pero bombardeando todos los días desde los lugares que están. Lo único que no están haciendo es meeting, pero después todo es campaña porque los medios ¿qué hacen? Los medios lo visibilizan. Aquí se visibilizan hasta las encuestas, que no deberían. Entonces, estamos mal. Y lo dices. ¿Tú sabes lo que lo dice? Mire, esa es la investigación más exhaustiva que se ha hecho en República Dominicana. Esa que acaba de hacer PC. La investigación más seria, con datos, hallazgos, números, ahí, información. ¿Qué le dice? República Dominicana ha hecho 20 reformas electorales. ¿Por qué quedan truncadas? Porque los partidos políticos la hacen ¿a qué? En su propio beneficio. Y no la hacen con neutralidad técnica, la hacen pensando en lo que le conviene a ellos en ese momento. Si usted lee la página 34, ahí dice que para el 2024, el PRD y aliados sacaron el 60% de la representación. Sin embargo, tienen el 76% en la Cámara de Diputados y sacaron el 60%. Fuerza del Pueblo sacó el 17% y tiene el 15% de representación. Pero PLD sacó 16%, uno menos que Fuerza del Pueblo, y lo que tiene es el 6%. ¿Por qué? Porque el PLD en su momento, que era el partido hegemónico dominante, construyó esa ley pensando que él iba a ser siempre hegemónico dominante. Y hoy, ¿dónde está? En el tercer lugar, pero muy lejos, en términos de representación. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el sociólogo, catedrático y conferencista, el licenciado Cándido Mercedes. Leonel, siendo presidente de la República, era el presidente del PLD. Acuérdense, 2004-2012 él era el presidente del PLD. Pero eso no significa que eso sea positivo para la democracia. Porque otros lo hayan hecho. No, hay que romper paradigma. Y ese paradigma no es bueno. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el sociólogo, catedrático, conferencista, el licenciado Cándido Mercedes. ¿Cuáles son los principales retos que del 16 de agosto en adelante tendría el presidente Luis Abinader, que está gobernando en un proceso de reforma y tiene que lidiar a lo interno de su partido, donde también se está proponiendo que sea el presidente de la organización? Fíjate, el hecho de que, por ejemplo, Joaquín Balaguer, siendo presidente de la República, era el presidente del Partido Reformista. El hecho de que
Leonel, siendo presidente de la República, era el presidente del PLD. Acuérdense, 2004-2012 él era el presidente del PLD. Pero eso no significa que eso sea positivo para la democracia. Porque otros lo hayan hecho. No, hay que romper paradigma. Y ese paradigma no es bueno. Ni es bueno para la institucionalidad de un país. ¿Por qué? Porque tú tienes un presidente de la República que es presidente del partido. Y va a jugar su papel para que su partido pueda mantenerse en el poder. Por tanto, la flexibilidad del estadista se diluye porque tiene dos roles que pueden ¿qué? Ser contradictorios, contraproducentes. Tener liderazgo como presidente impacta dentro de su partido, porque actualmente Abinader es el político con el mayor avar en términos de política reputacional, capital político y reputacional en este momento, actualmente. Entonces no es necesario que él sea árbitro en su partido siendo presidente del partido. Él puede serlo sin ser presidente del partido. ¿Por qué? Porque son roles distintos. Es como, por ejemplo, tú tienes a Paliza. Paliza es presidente del partido y ministro de la presidencia. Entonces tú no sabes quién es que está hablando, si es el presidente del PRM o el ministro de la presidencia. Por ejemplo, anda por ahí un video que él grabó en el Botánico a propósito de que quiere mutilar el Botánico. Anda uno por ahí y él está hablando. ¿En qué condición es que está hablando? Al partido no le conviene que su presidente sea al mismo tiempo ministro. Al país no le conviene que el presidente de un partido al mismo tiempo sea ministro de la presidencia. O sea, esos son roles totalmente distintos. Y eso tiene que ver con el peso institucional de República Dominicana. Eso usted no lo va a ver en países de mediana intensidad democrática, porque son papeles totalmente distintos. Y tú no sabes dónde está uno y dónde está el otro. El hilo conductor es, ellos son as y en vez de una misma moneda. Y no se puede. No se puede. Si el presidente lo sigue haciendo, suponte bien, como lo está haciendo, él va a seguir influyendo en su partido. Ahora, él terminó de ser presidente y su partido lo quiere asumir como presidente del partido, yo lo veo bien. Pero siendo presidente de la República y al mismo tiempo presidente de su partido y que para el otro año, para ser árbitro, eso afecta. Eso afecta. Y afecta incluso su condición de estadista. Porque tiene momentos que tiene que ir allí a conversar. ¿Con quién? Con los actores políticos de su partido. Pero lo está haciendo ¿desde qué? Desde una supremacía, el presidente de la República. Ve cómo se mide. O sea, no se debe. Eso quita capital a la sociedad o al partido político o al mismo presidente. ¿Qué futuro tienen las candidaturas independientes a propósito del mar proceloso que se ha arremolinado en su entorno? En el Congreso, una comisión especial dice que es inadmisible porque viola la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional estableció un criterio, se habla de que chocan con la Constitución política del país. Participación ciudadana, como ya la sentencia estaba evacuada, pronunciada, la sentencia del Tribunal 0078-2024, lo que planteó es que entonces la Junta Central Electoral tenía que hacer un anteproyecto, enviarlo al Congreso para que el Congreso aprobara. La Junta Central Electoral hizo el anteproyecto, creó la figura del partido independiente, de las organizaciones independientes, y dijo que eran 3, pero había discriminación. Acuérdense que ellos no pueden ser, tú no puedes, si se muere un diputado de una organización independiente, no hay quien lo sustituya. En los partidos políticos sí.
¿Me entiende la idea? Lo somete el partido político, de donde viene ese diputado que se murió. Pero cuando es candidatura independiente, no. La aplicación del método de Hond, tampoco. No se le daría dinero a los independientes, es discriminación. Si lo vamos a hacerlo bien, ¿me entiende? Eso planteó participación ciudadana. Ahora, Cándido Mercedes, como sociólogo, te va a decir una siguiente. Lo primero es que esa sentencia del tribunal, yo nunca le voy a dar. Cándido Mercedes, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional no puede modificar artículos de una ley y puede anular una ley, pero no puede, artículos 156, 157, y ponerle organizaciones sociales. Esa categoría no existe. Número uno. Número dos, el artículo 216 de la Constitución establece que los partidos políticos, movimientos políticos y agrupaciones políticas son la llamada a acceder al poder. Es decir, le da el monopolio a los partidos políticos para acceder al poder. ¿Vio? Por lo tanto, es verdad que habría que modificar la Constitución. Si vamos a estricto sensu, aunque yo no soy abogado, pero es verdad. Artículo 216 lo establece. Y eso lo dice Flavio Darío, eso lo dice Olivo Rodríguez, eso lo dice Cristóbal Rodríguez, que me quito el sombrero, como diría alguien. Ahora, desde el punto de vista sociopolítico, Cándido Mercedes, ahí le hace ese estudio, lo más serio que se ha hecho aquí. Ahí establece un estudio comparado, 8 países donde se han aprobado candidaturas independientes y ninguno han tenido ¿qué? No han tenido. Hay 2 países donde hay candidatura independiente y nunca se han tirado. Han ido por otro partido. Y quiero decirle desde el punto de vista de la sociología política que en República Dominicana no existe barrera de entrada para tener un partido político. ¿Usted sabe cuántos partidos políticos hay aprobados por la Junta Central Electoral? 34. Y hay como 40 que ya quieren que le aprueben 40 más. Aquí no hay barrera de entrada. ¿Cuál es la barrerita? 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Y entonces, ¿sabe cómo que eso se hace? Tener representación física en cada provincia. Y usted sabe cómo eso se hace. Y ya esa es la única barrera. Y crear su logo, su misión, que lo que quiere. Y ya esa es la única barrera. Pero eso mismo lo están pidiendo los partidos independientes. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que hay una parte de la sociedad, aquí y en otras partes, que desde la antipolítica quieren crear política. Y eso sí es nefasto para una sociedad. Todo el que quiera acceder al puesto público, eso es político. Y tú no puedes desde la antipolítica. Porque hay una crisis, una desafección, una apatía, una bulia hacia los partidos políticos. Construirme política desde la antipolítica. ¿Es antipolítica la candidatura independiente? Hay actores que son visceralmente enemigos de la política y de los partidos políticos. Y los partidos políticos son la representación del Estado con la ciudadanía. Ya no son los únicos actores, pero a nivel de acceso al poder político son ellos. Son ellos. Entonces hay gente que nunca se han leído un libro de política. Y además, déjeme decirle, si los partidos políticos hay una crisis porque reciben dinero de todos los linderos, es peor en las candidaturas independientes. Sería peor todavía, porque no hay filtro. En los partidos políticos, por lo menos, todos ellos se conocen entre sí. Pero si mañana yo soy candidato, Juan Pérez candidato, supóngase, en Pedernales, y tiene mucho cuarto, va a ganar siendo candidato independiente. Pero nadie sabe cómo hizo su cuarto, nadie sabe esto, él no tiene que darle cuenta a nadie, porque además las candidaturas independientes tienen que crear una organización social, pero es efímera. Tan pronto pasan esas elecciones, desaparece. Ese es el escenario, hay que decirlo. No estamos preparados. El nivel de grado de institucionalidad de República Dominicana no es para tener ese desaguisado.
Eso es un desaguisado. Usted quiere llegar al poder, búsquese un partido de eso que hay ahí y desde ahí usted hace su plataforma, como han hecho en otros países. Eso es lo que pasa. Aquí hay 34 partidos. Yo mañana me puedo hablar, supóngase que me hable con el señor que acaba de publicar el libro de Balaguer, El Gallo, Luis Acosta Moret. Hablar con él y decirle porque yo quiero ser candidato a la presidencia y que quiero ir por su partido. Es difícil que te digan que no. Es tener una plataforma política. Ya, no hay barrera de entrada. Aquí hay dos males. Ni hay barrera de entrada, ni hay barrera de salida. ¿Qué es barrera de salida? Que si tú tienes tu partido y tú no sacaste nada, tú deberías irte. Ya, aquí no. Aquí yo tengo mi partido, no sacó ni un voto, pero si yo fui aliado con el suyo y el suyo sacó, el mío no sale de circulación. Aquí le damos dinero a todos los partidos políticos. Como dice ese estudio, léalo. Aquí damos financiamiento público ordinario y financiamiento público electoral. En otros países nada más te dan financiamiento público electoral cuando hay elecciones. Aquí le damos los 4 años. 4 años. Y eso es grave. Pero aquí somos líder, Federico, líder en opacidad del dinero privado. Nadie sabe cuánto le dan a ningún partido, ni quién se lo dio. En México, Brasil, en Perú, en todos los países, se sabe quién dio y qué cantidad de dio. ¿Para qué? Para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Aquí hay empresarios que dan, supóngase, 20, 25 millones, 50 millones, pero nadie sabe quién fue. Pero, ¿qué pasaría si yo sé que Federico Méndez dio 20 millones a X partido? Ya yo sé por dónde se mueve ese partido. ¿Va entendiendo? Los actores que están alrededor de ese candidato, pero aquí no, porque aquí los grandes empresarios le dan a los que más potencial de los partidos políticos tienen posibilidades de ganar. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan interesante e ilustrativa como esta, como siempre, de cara al país y francamente hablando, esferas de poder, siempre será un canal abierto. Siempre a sus órdenes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el sociólogo, conferencista y catedrático, el licenciado Cándido Mercedes. Proseguimos con nuestro contenido.